Anteriormente traté de señalar la diferencia entre los juicios estéticos, es decir, entre los juicios estéticos puros, los juicios de gusto, que se efectúan cuando decimos que algo es bello o que algo no es bello, y los juicios empíricos, es decir, lo que Kant denomina los juicios del sentido o juicios estéticos materiales. Juicios que decíamos, recordemos, que son los que efectuamos cuando decimos que algo nos resulta o no agradable. Pero para facilitar la comprensión de lo que vamos a ver a continuación, creo pertinente ahora señalar las diferencias que Kant establece entre los juicios lógicos, tendentes al conocimiento de su objeto, y los juicios de gusto. Empecemos por el primero, por el juicio lógico. Pues bien, ¿qué es un juicio lógico? Bueno, pues un juicio lógico es, en opinión de Kant, aquel que proporciona un conocimiento de su objeto. ¿Y cómo opera un juicio de este tipo? Es decir, ¿cómo opera un juicio de conocimiento? Bueno, pues lo haría de la siguiente manera. Escribe Kant: para que llegue a convertirse en conocimiento una representación por medio de la cual se da un objeto, se requiere imaginación que combine lo diverso de la intuición y el entendimiento para la unidad del concepto que una las representaciones. Es decir, vamos a explicar un poco esto. La imaginación combinaría la diversidad de los elementos que percibimos a través de los sentidos. La imaginación combinaría la diversidad de las impresiones que estamos percibiendo delante de un objeto. Y luego el entendimiento lo que haría sería inmediatamente proceder a unir esas representaciones, esos elementos, esa diversidad de elementos que ha generado la imaginación y, unirlas en un concepto determinado. Así, si estoy, por ejemplo, contemplando una figura geométrica, un cuadrado, por ejemplo, el conjunto de representaciones que a través de los sentidos me proporciona la facultad de imaginación, de la facultad de la imaginación, serían luego unificadas por el entendimiento, es decir, por la facultad de los conceptos, permitiéndome afirmar finalmente que lo que tengo ante mí es efectivamente un cuadrado y no simplemente un conjunto de líneas inconexas. Por el contrario, un juicio estético, un juicio de gusto, no proporciona un conocimiento de su objeto y por tanto el juicio estético no puede tener como motivo determinante, dice Kant, un concepto, sino, como vamos a comentar a continuación, solo el sentimiento de la concordancia en el juego de las facultades espirituales, es decir, una especie de concordancia o adecuación idónea entre imaginación y entendimiento. En relación a esto creo que cabría recordar aquí que, como afirma el propio Kant, los críticos del gusto, suelen mencionar como ejemplos más simples e indiscutibles de lo bello figuras geométricas regulares, un círculo, un cuadrado, un cubo, etc. Sin embargo, para Kant, esas formas no serían sino meras exposiciones de un concepto determinado que prescribe la regla a aquella figura. En todo caso, lo que desde luego es un hecho es que, en efecto, y como dice muy bien Kant, muchos de los críticos del gusto de la época aludían como ejemplos más simples e indiscutibles de lo bello a figuras geométricas regulares, a los círculos, a los cuadrados, a los cubos, etc. Y en efecto, las formas geométricas básicas, como vemos, son protagonistas, por ejemplo, del misterioso altar de la buena fortuna, diseñado por Goethe y Oesa en abril de 1777, situado en los jardines de la casa de Goethe en Weimar, o en el proyecto del cenotafio a Newton de Boulez de 1784. Para Kant, sin embargo, las formas geométricas no nos agradarían exclusivamente por su forma, sino que nos agradarían por su remisión a conceptos, ya sea, dice Kant, el de cuadrado, círculo, triángulo, etc. Y para Kant, insisto, la definición de lo bello no puede tener nada que ver con conceptos. Esto es un
una afirmación absolutamente esencial para poder entender la estética kantiana. Lo bello no puede tener nada que ver con conceptos, y como nos va a recordar una y otra vez Kant a lo largo del texto. Bello es lo que, dice, sin concepto, gusta universalmente. Es decir, que la facultad de juzgar estética lo que hace es juzgar formas, pero sin conceptos. Este planteamiento de Kant, desde luego, va a perdurar, como decía antes, en el pensamiento estético alemán, sobre todo con la obra de Schiller, quien en su obra Cálias aceptará este presupuesto kantiano de que lo bello ha de placer sin concepto, para precisamente llegar a afirmar que la belleza, decía Schiller, no puede hallarse de ninguna manera en el campo de la razón teórica, porque, decía Schiller, es absolutamente independiente de los conceptos, proponiendo a partir de ahí, como veremos, buscar la belleza en el seno de la razón práctica. En resumen, y como el propio Kant escribe, el juicio de gusto se distingue del lógico en que el último subsume una representación bajo conceptos del objeto, mientras que el primero no efectúa subsunción alguna bajo conceptos. Es decir, que el contenido de un juicio lógico corresponde al conocimiento del objeto y está siempre integrado por sus conceptos, algo que no sucedería en el juicio de gusto, que no sería en ningún caso determinable por conceptos. Pero inevitablemente aquí nos surge necesariamente una duda. Si el juicio de gusto no puede fundarse en conceptos, ¿en qué se fundamenta? Es más, ¿cómo podríamos esperar del juicio de lo bello una universalidad o la universalidad si no se funda en conceptos que puedan ser compartidos por todos los hombres? Y este es, desde luego, al menos en mi opinión, seguramente el punto más complejo y a la vez el punto más importante de toda la estética kantiana. Una cuestión que Kant va a solucionar matizando esta afirmación de que el juicio de gusto no efectúa subsunción alguna bajo conceptos, proponiendo la existencia de un concepto impropio para el conocimiento, que es el que va a denominar Kant concepto racional trascendental de lo suprasensible, y al que sí que se referiría el juicio de gusto. Leamos a este respecto el siguiente párrafo. A algún concepto, dice Kant, tiene que referirse al juicio de gusto, pues de lo contrario, en modo alguno podría aspirar a tener validez necesaria para todos. Pero eso no quiere decir precisamente que ese juicio haya de demostrarse a base de un concepto, porque un concepto puede ser bien determinable, bien indeterminado en sí y al propio tiempo indeterminable. De la primera clase, dice Kant, es el concepto de entendimiento, y de la segunda, el concepto racional trascendental de lo suprasensible, que sirve de fundamento a todas esas intuiciones y por tanto no es susceptible de ulterior determinación teórica. Así Kant lo que hace es proponer el concepto racional trascendental de lo suprasensible, ese concepto indeterminado en sí y al propio tiempo indeterminable, como el concepto al que se refiere o se referiría el juicio de gusto, pudiendo de esta manera afirmar que lo bello, dice Kant, parece tomado como representación de un indeterminado concepto de entendimiento. En todo caso, y para aclararnos un poco más en relación a este indeterminado concepto del entendimiento, en relación a este concepto indeterminado en sí y al propio tiempo indeterminable, leamos el siguiente fragmento. Escribe Kant. El juicio de gusto se funda en un concepto, fundamento propiamente de la idoneidad subjetiva de la naturaleza para la facultad de juzgar, pero a base del cual nada puede conocerse ni demostrarse con respecto al objeto, porque ese concepto es en sí indeterminable e impropio para el conocimiento. Sin embargo, gracias a ese concepto, el juicio de gusto adquiere al propio tiempo validez para todos, en todo juicio como singular, directamente concomitante a la intuición, porque su fundamento determinante se halla tal vez en aquello que puede considerar como el sustrato suprasensible de la humanidad. En última instancia, y simplificando un poco todo lo anterior, que puede resultarnos un poco complejo de entender, podremos decir que en realidad lo que está defendiendo Kant es una concepción del gusto como un sensus communis aestheticus, como una especie de sentido común estético
de la misma manera que podría denominarse sensus communis logicus al entendimiento humano común. Y con ese sensus communis estéticos, con ese sentido común estético, Kant se referiría a un fondo común a todos los hombres, profundamente recóndito, de unanimidad en el juicio de las formas en que les son dados los objetos. Algo defendible en opinión de Kant por un criterio empírico, es decir, basado en la pura experiencia, y que sería la unanimidad, dice, en lo posible, de todos los tiempos y pueblos acerca de este sentimiento en la representación de ciertos objetos, y sobre el que ya había hablado, recordemos, a mediados de los años 50, David Hume en su texto sobre la norma del gusto. Así pues, los juicios de gusto, escribe Kant, deben tener un principio subjetivo que mediante el sentimiento y no por conceptos, pero con validez general, determine lo que gusta o disgusta. Pero este principio solo podría considerarse como un sentido común, esencialmente distinto del entendimiento común. Pues solo bajo el supuesto, dice Kant, de que haya un sentido común, por el cual no entendemos, empero, ningún sentido externo, sino el efecto del libre juego de nuestras facultades cognoscitivas, sostengo, afirma Kant, puede formularse el juicio de gusto. Pero antes de seguir, prestemos mucha atención en este párrafo al hecho de que Kant define ese sentido común estético como el efecto del libre juego de nuestras facultades cognoscitivas. Una afirmación que creo que por su extrema importancia pienso que debemos tratar de aclarar ahora todo lo posible. Y para ello volvamos a recordar en primer lugar que en el juicio lógico, en el juicio de conocimiento, las intuiciones, decíamos, proporcionadas por la imaginación, eran unificadas por el entendimiento mediante conceptos, ¿verdad? Algo que, decíamos, no sucede en el juicio de gusto. Ya vimos que en los juicios de gusto, el placer que nos produce lo bello lo asociaba Kant con una imaginación libre que juega adecuándose en su libertad a la legalidad exigida por el entendimiento. Es decir, que el placer que nos produce lo bello vendría a ser el sentimiento de la concordancia en el juego de las facultades espirituales, es decir, el sentimiento de la concordancia en el juego de la imaginación con el entendimiento. El objeto bello, podríamos decir, por tanto, fomentaría el juego libre entre ambas facultades, imaginación y entendimiento, que además, dice Kant, se avivarían recíprocamente. Decir que algo es bello sería, por tanto, señalar una cierta idoneidad productora de placer entre el objeto, entre su forma y nuestra capacidad de juzgar. Un placer, insisto en ello, que no sería sino el efecto de la idoneidad subjetiva de esa forma para la facultad de juzgar. Es decir, una idoneidad entre una determinada representación y la facultad de juzgar en general, que no olvidemos es en sí misma la unidad de la imaginación con el entendimiento. En otras palabras, la sensación de agrado que nos produce el objeto bello se produciría porque la imaginación, es decir, la facultad de intuiciones a priori, se pondría, dice Kant, indeliberadamente en coincidencia con el entendimiento, es decir, con la facultad de los conceptos, mediante una determinada representación, es decir, con motivo de la contemplación de un objeto bello. Así escribe Kant. Si se concede que en un juicio de gusto puro el placer por el objeto va asociado al mero juicio de su forma, lo que en el espíritu sentimos unido a la representación del objeto no es sino la idoneidad subjetiva de esa forma para la facultad de juzgar. El placer que nos produce lo bello sería, pues, el efecto de una cierta coincidencia, de una coincidencia adecuada, de una concordancia entre imaginación y entendimiento, pero en su libre juego. Una idoneidad que para Kant ha de valer para todos, pero que no se fundamenta en conceptos, o que, como hemos visto, se fundamentaría acaso en un concepto indeterminado e indeterminable. El juicio de gusto, por consiguiente, se fundamentaría en lo que él denomina la mera condición subjetiva formal de un juicio, es decir, en la facultad misma de juzgar, en una determinada concordancia de dos facultades de representación, la de la imaginación y la del entendimiento.
El juicio de gusto se fundamentaría, pues, en un agrado por un objeto dado, es decir, en la adecuación a una idoneidad subjetiva que valga generalmente para todos, pero sin fundarse en conceptos de la cosa, teniendo muy en cuenta que para Kant el placer de cualquiera en un juicio de gusto puede ser siempre declarado regla para todos los demás. Es decir, y no sé si podría explicar un poco de forma un poco más clara todo esto, es decir, ante un objeto bello, ante una pintura, por ejemplo, el conjunto de representaciones, de impresiones que la imaginación proporciona al entendimiento, el entendimiento no las somete a concepto, porque no las puede someter a concepto. Y entonces imaginación y entendimiento se ponen de alguna manera a jugar ambas libremente, produciendo ese placer que vinculamos a la experiencia de lo bello. ¿De acuerdo? Y es precisamente de ese placer que produce ese juego libre de la imaginación y del entendimiento, en donde, repito, la imaginación proporciona una serie de impresiones del objeto que el entendimiento no unifica en conceptos, es la producción de placeres, en donde radicaría la producción de placer que nos proporciona el objeto bello. Otra observación de interés es que, al igual que los juicios lógicos o de conocimiento contienen un principio, digamos, de subsunción, es decir, de subsumir intuiciones bajo conceptos, el juicio de gusto también contendría, según Kant, otro principio de subsunción. Pero en su caso, dice Kant, de la facultad de intuiciones o exposiciones, es decir, de la imaginación, bajo la de los conceptos, es decir, el entendimiento, en una subsunción en la que, como ya hemos indicado, la imaginación ha de coincidir en su libertad con el entendimiento en su legalidad. Por tanto, en el juicio estético es la imaginación misma, es decir, la facultad de las intuiciones o exposiciones, la que quedaría subsumida a la facultad de los conceptos, es decir, al entendimiento, requiriéndose una cierta coincidencia entre la libertad de la imaginación y la exigencia de la legalidad que es propia del entendimiento. Es decir, cuando estamos contemplando una obra de arte bello, la imaginación, repito, proporciona impresiones que el entendimiento no unifica en conceptos. Imaginación y entendimiento se ponen, por tanto, a jugar libremente y además, en opinión de Kant, la imaginación se subsume al entendimiento, pero jugando con ella, es decir, jugando con él, entrando en un juego libre que, como digo, es productor siempre de placer. Y es productor de placer siempre y cuando ese juego entre imaginación y entendimiento se lleve a cabo en términos de una total concordancia, de una idoneidad, que es, insisto, la productora de placer. No todo, evidentemente, no todos los juegos de la imaginación van a ser permitidos por el entendimiento. Es decir, nosotros un pintor se puede poner a su imaginación, puede ir generando infinidad de formas, y es el entendimiento el que de alguna manera va a ir controlando que esas formas de alguna manera encajen en el formato del cuadro, se relacionen en términos de equilibrio y se articulen de forma coherente dentro de lo que es el propio formato de la pintura, para que todas esas masas estén de alguna manera equilibradas, etc. Es decir, que la imaginación entra en un juego con el entendimiento que tiene que ser idóneo, que tiene que ser concordante, ¿de acuerdo? De manera que lo bello, dice Kant, pone las facultades de conocimiento en la disposición proporcionada que exigimos para todo conocimiento y que, en consecuencia, consideramos válidas también para todo aquel que está destinado a juzgar por el sentido y el entendimiento combinados, es decir, para todo hombre. Un juego entre la imaginación en su libertad y el entendimiento en su legalidad, de modo que la representación se comunica, dice Kant, no como pensamiento, sino como sentimiento interno de un estado idóneo del espíritu. Y de todo ello, y con este comentario quería ya terminar esta presentación, que para Kant el juicio de gusto tenga la peculiaridad
de tener validad universal a priori, aunque no una universalidad lógica por conceptos, sino la universalidad que es propia de un juicio singular.